Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Hoy Mercurio en Géminis. Cuando hablamos de Mercurio, hablamos del planeta que está relacionado con nuestras cualidades intelectuales. Entonces, tiene que ver con nuestra inteligencia práctica, con nuestros intereses, cómo nos comunicamos, cómo entendemos las cosas y cómo podemos comunicar eso que entendimos, cómo podemos hacer ese traspaso de la información, cómo podemos transportar la información. Obviamente va a tener que ver la relación con los diferentes temas, según los intereses que tengamos, y su ubicación, obviamente, por signo, por casa, con los aspectos, vamos a tener muchos detalles de cómo funciona. En este caso vamos a despojar la carta de todo. Recuerden que es una constante acá en el canal. Estamos viendo partecitas nomás. ¿Para qué? Para ir aprendiendo esto de ir armando una carta natal. Pero cada piecita por separado estamos viendo. Si nosotros hablamos de Mercurio, tenemos que ver cómo se comunica, cómo usa el lenguaje oral y escrito. ¿Cómo le es más práctico y qué le es más práctico estudiar a una persona con un Mercurio determinado? ¿Qué temas le interesan? Y después, obviamente, siempre que hablamos de muchas virtudes, también tenemos que hablar de la otra cara de la misma moneda, que son un poco qué pasa si esa energía queda como en exceso o corta, o sea, se desequilibra, genera un pequeño defecto que también hay que tener en cuenta porque es parte del crecimiento. Son los dos, o sea, si yo tengo la virtud, tengo parte del defecto y viceversa. Bien, siempre hay que desarrollar la virtud, pero el defecto hay que tenerlo a raya, hay que conocerlo bien. En este caso, vamos a hablar de un Mercurio en Géminis. Y como siempre les digo, la mejor forma de entender algo rápido es empezando por su base. Siempre hay que pensar como si fuera una rampa. Bien, entonces tengo que empezar desde lo más sencillito e ir ampliando la idea. Es un Mercurio en un signo de aire. En un signo de aire, la comunicación no le va a ser un problema en general. ¿Por qué digo en general? Porque obviamente vamos a tener que ver aspectos, la casa donde esté. Hay muchos elementos que pueden ir en contra de ese Mercurio, que lo pueden inhibir, lo pueden trabar. Pero hablando nada más que así, sencillito, la carta vacía, solamente un Mercurio en Géminis. Va a tener fluidez para comunicarse. En general, el Mercurio en los signos de aire va a tener facilidad. En el caso de Géminis va a tener mucha facilidad, tanto escrita como oral. Es muy probable, pero muy, muy probable, que ese Mercurio genere, ¿no?, en Géminis un vocabulario muy rico, muy amplio, que tenga el manejo de muchas palabras, que tenga el manejo de diferentes léxicos, diferentes situaciones. Recuerden esto de Géminis es un poco camaleónico, es un poco de jugar con las reglas que encuentra a mano. Tiene mucha movilidad, entonces, digamos, si habla con determinada manera, puede hablar con el vocabulario académico y si habla con otras personas, puede hablar con el vocabulario más callejero, por ejemplo. Tiene esa versatilidad para comunicarse, mucha elocuencia. Van a empezar a notar de que mucha gente que tiene Mercurio en Géminis, aparte de eh, poder hablar muy claramente, ejemplificar muy claramente, suelen hablar mucho con las manos. ¿Bien? No, porque es así de grande, o sea, tienden a, hablar, a mover mucho las manos, son muy elocuentes. No estamos hablando de un Mercurio en Leo, que es más actoral. Estamos hablando de algo de elocuencia, hacerse entender por todos los medios posibles. Se hacen entender bien. Un Mercurio en Géminis le da cierta maestría en el debate, vamos a decir, ¿no? Le da ciertas cualidades naturales para discutir y para comparar ideas o eh, pelear a través de las ideas. Eso sería lo más correcto. Como es un debate, es pelear a través de las ideas, ¿no? Mm, como vemos ahora que los raperos hacen esa riña de gallos. Bueno,
El debate es un poco eso, es poner mi idea y demostrar que es más lógica que la tuya, ¿no? Poner una idea y decir, esta idea tiene más fundamento que la tuya. Bueno, en eso Mercurio y Géminis tienen una gran capacidad. Siempre tienen un as en la manga para hacer valer su punto. Siempre tienen la pregunta exacta, siempre tienen eh, la frase correcta. Tienen mucha cancha para eso. Así que ojito con andar discutiendo con alguien que tiene Mercurio en Géminis. ¿Sí? Si agarro a alguien con Mercurio en Géminis, primero, ¿qué le va a gustar estudiar y cómo necesita estudiar? Como disfruta mucho del intercambio de ideas y de esta cosa de debatir, intercambiar, yo digo esto, vos qué decís, no, pero esto está mal, pero esto está bien, pero esto lo dijo tal, no citar, como el Mercurio en Géminis le va a gustar mucho citar, por ejemplo, no, porque tal autor dijo tal cosa, ¿no? ¿Qué va a necesitar para estudiar cómodo? Un grupo de estudio, gente con la cual debatir el tema que están estudiando. Supongamos que esté estudiando, no sé, publicidad. Entonces tienen que estudiar cierta materia de publicidad, listo, necesitan un grupo de estudio, intercambiar ideas, no, yo lo haría así, no, yo lo haría así. Y todo ese intercambio le va dando riqueza. El poder preguntarle a alguien y una respuesta le va a dar mucha facilidad para aprender. Esa es la forma que aprende. En una charla, el geminiano te saca más información que si lo pones a leer un libro o ver un documental, por ejemplo. Así, en una charla de tête o una charla entre varios sobre un tema, sobre un tópico, es donde más va a memorizar, más, vamos a decir, ventaja va a sacar de esa situación. ¿Sí? Se va a ir con mucha información en la cabeza. Intercambiar oralmente todos los temas del examen, todos los temas que tengan que ver, o sea, en eso va, va muy, muy bien. Obviamente, ¿qué le va a interesar? Acá tenemos un dilema porque es Géminis. Y Mercurio en Géminis va a generar interés por absolutamente todo. Vamos a escuchar un Mercurio en Géminis, nos va a decir frases como todo está relacionado con todo, por ejemplo, ¿no? Esa cosa de todo le genera interés. A veces más profundo, a veces un poco más superficialmente, pero le interesan todos los temas. Es muy versátil, tiene muchísima curiosidad por todo le genera curiosidad, todo tema nuevo que le abras o que le aparezca es un tema a preguntar, a investigar, a conocer. Bien, entonces está todo el tiempo en un flujo de información, ¿no? Es realmente una muy buena posición para Mercurio y suelen tener muy buen humor. Tienen un humor a veces un poco infantil o un poco ingenuo, pero tienen muy buen humor y son aficionados a todo tipo de información. O sea, le importa desde el chisme más banal hasta el dato científico más complejo que tiró la NASA. O sea, tienen digamos, un abanico inmenso. Todas esas cualidades que presentan tanto a la hora de comunicar, de memorizar datos, de manejar información, de llevar y traer todo ese tipo de intereses, nos vamos a topar con un pequeño problemita, que es al querer barajar tanta información y querer hacer tantas conexiones que todo tiene que ver con todo, podemos caer, o mejor dicho, Mercurio en Géminis suele caer en tomar conclusiones o hacer conclusiones apresuradas, poco asertivas, ¿no? Por manejar demasiada información y concretamente por quedarse en la parte superficial de los temas, por no ahondar, por ahí se queda con la primera información que consigue y la conecta con otra cosa y bueno, eh, esto puede pasarle bastante seguido, el hecho de generar conclusiones apresuradas y quedarse con la superficialidad de algunos temas. ¿Para qué? Para poder pasar a otro rápidamente. Entonces, en esa vorágine se queda como con la capa externa, lo primero que se ve. Pero bueno, es el pequeño defecto aparejado por una gran virtud que es esta capacidad para mover muchísima información, entender muchísima información, transmitir
¿no? Tiene la cualidad de transmitirla también. Entonces, son muchas las virtudes. Hay que tener cuidado en no caer en esto de quedarse solo con lo primero que se ve de cada tema. Los invito a suscribirse al canal, toquen el botoncito de la campanita para no perderse ninguno de los videos de Nueva Vida Astrología. Pueden seguirnos en TikTok, en Instagram y en Spotify. Y los espero en los próximos videos con más información astrológica. Un abrazo.